Bueno, chicos, entonces aquí continuamos con el resto de las preguntas. Vuelvo y repito, la idea es hacer videos corticos para que sea mejor poderlos descargar y verlos en mejor resolución. Sea más fácil, perdón, no sea mejor, sea más fácil. Entonces continuamos acá. Continuamos en la siguiente pregunta. Bueno. Listo. Entonces, wow, acá sí se alcanzan a mirar. Espérame un segundo. Espere, bajo un poquito. Bien, acá. Bueno, entonces tenemos aquí la pregunta 4 y 5. Nos dice, en la elaboración de los perfumes se utiliza alcohol desodorizado, fragancia que generalmente es un éter, agua y otras sustancias. Además, para darle presentación se utilizan sustancias que colorean la solución. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles a temperatura ambiente, que quiere decir que rápidamente se evaporan a temperatura ambiente. De tal manera que si destapamos un perfume en una habitación, al cabo de un rato todo el recinto se encontrará impregnado de esta sustancia. Bien, entonces, pregunta 4. Según lo anterior, es válido afirmar que al aplicar el colorante a la solución del perfume se ha efectuado un cambio químico, ya que el colorante reacciona con las moléculas líquidas del perfume originando el cambio de color. Físico, ya que el colorante no reacciona con las moléculas líquidas originando el cambio de color. Químico, ya que el colorante no reacciona con las moléculas del perfume originando el cambio de color. Físico, ya que el colorante reacciona con las moléculas líquidas originando el cambio de color. Bien. Cuando nosotros le aplicamos colorante a los perfumes, sigue siendo perfume, sigue teniendo la misma fragancia. Cuando esto sucede, automáticamente sabemos que no ocurrió un cambio químico, que es un cambio físico. De esa manera, chicos, vamos descartando la A y descartamos la C. O sea que queda entre la B y la D. Dice físico, ya que el colorante no reacciona con las moléculas líquidas originando el cambio de color. Y de físico, ya que el colorante reacciona. El colorante no reacciona. ¿Ya? Porque no, lo que hacen es formar una mezcla homogénea con el agua, que es fácilmente separable, ¿listo? Entonces, ellas no reaccionan con las moléculas del alcohol, lo que hacen es reaccionar o unirse a las moléculas de agua, lo que hacen es que las tinturen y cuando formando una sustancia homogénea se pueden separar, ¿ya? Entonces, la respuesta en este caso sería la B. Físico, ya que el colorante no reacciona con las moléculas líquidas originando el cambio de color, porque no reacciona con el éter, sino con el agua. Bien. 5. Cuando se detecta el aroma de un perfume se evidencia la presencia de la fragancia. Este hecho se puede catalogar como un cambio. Le vuelvo y repito, dice. Cuando se detecta el aroma de un perfume, se evidencia la presencia de la fragancia. Este hecho se puede catalogar como un cambio físico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es más volátil. Químico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es más volátil. Físico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es menos volátil. Químico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es menos volátil. Bueno, en primer lugar, no es químico, es físico. Vuelvo y repito, porque no se altera la estructura del perfume al esparcir el olor. Sigue siendo el perfume, porque si no, nos aplicamos una vez y por estar destapado, deja de ser perfume. No, es físico. Siendo así, estaría entre la A y la C. Físico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es más volátil. Físico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es menos volátil. ¿Ya? En este caso, la primera sustancia que se evapora ya es la que ebulle a una temperatura más baja. En este caso, el aroma, ya ella se evapora a temperatura ambiente.
siendo así que entonces es la físico porque se está separando la mezcla liberando la fragancia que es más volátil, es decir, ella se evapora más rápido porque huye a la temperatura ambiente, entonces se va de primero, por eso es la A y no la C, porque es más volátil la fragancia y por eso no es la C. Bien, continuamos acá. La pregunta 6 sigue siendo con el perfume. Dice, un perfume es una mezcla formada por alcohol, desodorizado, fragancia generalmente un éter, agua y otras sustancias. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles a temperatura ambiente. De tal manera que si destapamos un perfume en una habitación, al cabo de un rato todo el recinto se encontrará impregnado de esta sustancia. Al destapar el perfume, como le indica el texto anterior, es posible deducir que esta mezcla se está separando ya que a temperatura ambiente las fragancias son, la respuesta la dimos en la pregunta anterior. Muy volátiles se separan de otras sustancias, poco volátiles se separan de otras sustancias, muy volátiles se separan por sublimación, poco volátiles se separan por evaporación. Son muy volátiles, o sea que automáticamente se va la B y la D. Pero ellas no se separan por sublimación porque recuerde que sublimar es colocarle la máxima temperatura. Ellas simplemente se separan a temperatura ambiente, o sea que es la A. Seguimos acá. La pregunta número 7. Vamos a agrandarla un poquito más para visualizarla mucho mejor. Bien, entonces nos dice acá. La conductividad de una solución es la capacidad que tiene para conducir la corriente eléctrica. Entonces nos dan una gráfica donde nos muestra cómo está la conductividad en el eje Y, en el eje X la concentración. A partir del análisis de la gráfica de conductividad eléctrica para el sulfato del magnesio, MgSO4 a 25 grados centígrados, que más o menos temperatura ambiente, se puede establecer que el factor que determina dicha propiedad para esta sal es su concentración, su temperatura, el tipo de sal, la carga de iones. ¿Qué es lo que está definiendo la conductividad ahí? ¿Qué variable tenemos ahí? Pues la misma gráfica lo muestra, la concentración, no hay otra variable, es decir, que esa es la que define la conductividad de una sustancia. O sea que la respuesta es la A. Ahí no están hablando de temperatura, qué tan calientes son, ni el tipo de sal, porque todas las sales son buenas conductoras eléctricas. Ni la carga de iones, porque dependiendo, recuerde que cuando hablamos de carga de sal, o si podemos visualizar acá, el magnesio con el sulfato, 2 positivo más menos 2 negativos, pues la carga va a dar 0. O sea que no tiene nada que ver la carga de iones porque es neutra cuando está en una sal. El tipo de sal, todas las sales son conductoras eléctricas. La temperatura, y nos están hablando que la conductividad depende de la temperatura porque en las gráficas no nos la da, es definitivamente la concentración. Este tipo de preguntas es simplemente por descarte, que eso también puede salir. Bien, y vamos con la siguiente pregunta. Nos dice acá. A partir de determinados procesos del gas natural y de productos de refinación del crudo se obtienen los siguientes productos primarios: benceno, tolueno y xilenos, que constituyen la base para la producción de muchos productos químicos orgánicos. El benceno da origen al estireno y al fenol, que son los alcoholes. El fenol es un alcohol. Del estireno se produce caucho sintético, bases para pinturas, suelos y plásticos. El fenol se utiliza para fabricar adhesivos, barnices, insecticidas, resinas, productos farmacéuticos. El benceno directamente puede producir detergentes explosivos y colorantes. Entonces se nos da un primer entorno de qué productos iniciales sacan. Se sacan unos secundarios, de los primarios sacan unos secundarios y de ahí para qué es su función. Según lo anterior, es correcto afirmar que el proceso de producción de estireno a partir del benceno es un cambio. Entonces, ¿de dónde se saca? ¿Del benceno se saca el estireno o del estireno se saca el benceno? Es lo primero que debemos tener claro. Entonces dice, según lo anterior, es correcto afirmar que el proceso de producción
de estireno a partir del benceno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estireno viene del benceno. Eso que tenemos que tener claro ahí, dice. O sea, que esa producción es un cambio físico debido al cambio en la estructura molecular de la sustancia, así como sus propiedades. Químico debido al cambio en la estructura molecular de la sustancia, así como sus propiedades. Químico debido al cambio en las propiedades físicas del benceno. Físico debido al cambio en la composición física de la sustancia. Chicos, cuando de un compuesto se extrae otro, ya eso es un cambio químico. Estamos alterando la estructura. Entonces automáticamente se descarta la A y se descarta la D. Queda la B y la C. La B dice, químico debido al cambio en la estructura molecular de la sustancia, así como de sus propiedades. Y químico debido al cambio en las propiedades físicas del benceno. Recuerde que no son las propiedades físicas que cambian, son las químicas, por tanto, por eso de una vez se descarta la C, quedaría la B, químico debido al cambio en la estructura molecular de la sustancia, así como sus propiedades, ¿sí? Porque al cambiar la estructura cambian sus propiedades. Y aquí podemos evidenciarlo, ¿ya? Esta es la estructura molecular del benceno, que es un anillo, ¿ya? Es un anillo formado por 6 carbones con dobles enlaces, y resulta que al producir el estireno también tiene el anillo, pero ya tiene un radical. Lo único que conservan en común es el anillo, pero el estireno tiene un radical, que es lo que ya, o una raíz acíclica, que es lo que lo hace diferente, tanto estructural como molecularmente, tanto propiedades físicas como químicas. Entonces, chicos, de esa manera, de esa manera es que se interpretan, ¿ya? Las preguntas tipo ITFES. Entonces, la idea que es, las siguientes 8 preguntas que son de este primer taller, ustedes la van a leer y la van a intentar resolver. Para la próxima clase, en la próxima sesión, entonces yo estaría dándoles a ustedes de igual forma las respuestas para que ustedes miren qué tanto sabemos interpretar. Voy a mirar, según el horario, tenemos mañana, bueno, todos los días yo tengo con 11. ¿Listo? Entonces, para la sección de mañana, algunos tienen 1 hora, otros tienen media hora nomás. Entonces, eso que estamos haciendo, que hicimos hoy, estamos para 1 hora de clase. La primera media hora para mirarlo en las preguntas, cómo se interpreta, y la otra media hora es para responder sus preguntas. Y la próxima media hora será nuevamente para detectar las respuestas. ¿Listo, chicos? Entonces nos estamos hablando, espero le haya servido. Y pues hablamos en una próxima sesión. Que estén muy bien.